Ya vamos a entrar. Nene, acá porque él va a hablar. Muy bien, chicos. El espacio que vemos aquí es el paso del tiempo, una casa con materiales como el carrizo, como por ejemplo es el material de la puerta, pues no se iba a llegar a preservar a través de los años, ¿no? Entonces se hizo una réplica con el objetivo de mostrar algunas fotografías de la historia de Guelatao y desde luego de la historia de Benito Juárez, como estas que vemos aquí. Estas fotos fueron recreadas en el año 1960, en ninguna de las fotos aparece Benito Juárez, todo es una representación de lo que fue su vida y obra. Muy bien, nos cuenta fechas relevantes, por ejemplo su nacimiento y qué es lo que hizo aquí en Guelatao. Él nació un 21 de marzo de 1806. El nombre completo que sus padres le pusieron fue el de Benito Pablo Juárez García. Lamentablemente, él sufre de una infancia difícil porque cuando tenía 3 años, su mamá, la señora Brígida García, falleció dando a luz a su última hija, y su papá, el señor Marcelino Juárez, murió de algunos problemas en el pulmón. Benito Juárez, con las 3 hermanas que tuvo, vivieron un tiempo con sus abuelos paternos. Lamentablemente, ellos también fallecieron, y entre los 5 o 6 años de edad, Benito Juárez se quedó viviendo únicamente con su tío Bernardino Juárez. Con su tío Bernardino realizaba diversas actividades de campo, como por ejemplo cuidar los borregos. Su tío Bernardino fue muy importante en su vida educativa también, porque él fue el primero que le empezó a enseñar algunas palabras por ahí, ¿no? Que se hablaban del español castellano, ya que aquí en el Atao el zapoteco era el idioma que predominaba y personas de la clase social de la cual provenía Benito Juárez, era muy complicado que pudieran aprender a hablar otro idioma. Por esta razón, con el deseo de poder superarse, de poder estudiar y trabajar, Benito Juárez decide salir de aquí de Guelatao un 17 de diciembre de 1818. A la edad de 12 años, él se va caminando de aquí hasta la ciudad de Oaxaca. ¿Cuánto tiempo se hace en este recorrido? Se hace entre 14 horas aproximadamente, haciendo todo en un mismo día. Por este punto de la historia es que en la actualidad construyeron un sendero que se conoce como el Camino de Benito. Es un sendero con ciclovía ambientado a la temática del lugar que va de aquí de Guelatao hasta Oaxaca, para que al igual que Benito Juárez ustedes puedan vivir la experiencia de irse caminando como alguna vez se lo hizo, ¿no? De aquí de Guelatao hasta Oaxaca. Él llegando a Oaxaca busca la casa de Antonio Maza, ya que ahí trabajaba su hermana María Josefa. Después de algunos meses en la ciudad ya decide emprender su camino por sus propios medios y encuentra trabajo con el señor que representan en estas fotos. Él era Antonio Salanueva, un encuadernador, sacerdote y fraile de Oaxaca, quien también fue un gran impulsor en la educación de Juárez. Él lo inscribió a seminarios, de hecho él también le enseñó a hablar español y demás, y esto le permitió a Juárez ingresar a escuelas de mayor nivel, como por ejemplo el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, escuela donde Juárez se formó como abogado y donde también años más tarde se dedicó a la docencia. Ya de lleno en la política, Juárez ocupó cargos como regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, diputado, gobernador, ministro y finalmente presidente de la República, que fue la presidencia de la República, el cargo en el que más años estuvo, siendo presidente durante 14 años. También él muere siendo presidente un 18 de julio de 1872. A la edad de 66 años, Benito Juárez fallece de una enfermedad conocida como angina de pecho. Esa es la versión más aceptada, sin embargo, de Juárez pueden encontrar infinitas versiones de cada tema. Por ejemplo, de su muerte, ¿no? Que no fue que murió de angina de pecho, sino que fue envenenado, que incluso fue asesinado y otras teorías. Ahí lo representan con Margarita Maza, su esposa. Pero ahora vamos a ver una foto que, si bien no está comprobada que sea la original, se encuentra mucha similitud al verdadero rostro de Benito Juárez, porque lo que vemos en su mayoría son pinturas muy retocadas. Esta foto que vemos aquí es de Benito Juárez, María Josefa, la que representan en esta foto, y Margarita Maza. Cuando Benito Juárez contrae matrimonio con Margarita Maza, ella tenía 17 años y Benito Juárez tenía 37. Y en total tuvieron 12 hijos. Aquí voy a poner las fotos, Tuvieron 12 hijos, 9 mujeres y 3 hombres. Lamentablemente, 5 de ellos fallecieron niños, porque en el momento en el que Juárez fue exiliado de México, es cuando sus hijos también fueron naciendo, por lo que perdieron la vida a causa de frío o desnutrición. ¿Qué pasó con las hijas que le quedaron vivas? Que son las que vemos aquí. Lo que pasa con ellas cuando crecen es que Juárez se encarga de ir a Estados Unidos, Canadá y Francia a buscarles marido, para que ya no vivieran aquí en México y no heredaran las enemistades que él iba a dejar una vez que muriera.
Eso pasa con sus hijas en un principio. Si llegaron a tener hijos, no se sabe con exactitud quiénes son o en dónde están, por el tema del apellido que se va perdiendo y también porque pues el propósito quizá era ese, ¿no? El inicial, que no se supiera mucho sobre ellos. Su hijo, el único hombre que llegó a la edad adulta y también el único de sus hijos que fue político, es el que tenemos aquí en esta parte de medio. Él se llamaba Benito Juárez también, pero él era Benito Juárez Maza, por el apellido de su mamá. Benito Juárez Maza fue gobernador de Oaxaca de 1911 a 1912. Aquí hay una biografía sobre su vida, que pueden tomar la foto y verlo más detenidamente, pero esta foto que estamos viendo es del año 1908, una visita que hace con Porfirio Díaz, es el que vemos aquí, al Panteón San Fernando, en la Ciudad de México. ¿A qué fueron ahí? Ahí es donde está sepultado Benito Juárez García. Estas tres fotos que vemos en este espacio es de Benito Juárez Maza, aquí en Guelatao, en el año 1910. Podrán notar que está aquí Benito Juárez Maza, ella es Marie Claire, su esposa. Aquí en esta foto también lo tenemos y en esta foto también está Benito Juárez Maza. Por si se lo preguntan, su hijo, Benito Juárez García, del que estábamos hablando aquí, ya nunca más regresó a Guelatao desde los 12 años que salió. ¿Esa foto es original? No, es una representación, fueron fotos tomadas en 1960. No, ¿Puede pasar las fotos? ¿Mande? ¿Puede pasar las fotos, sí. por favor? Sí, a ver, foto esta. Ajá. Y esta carta habla sobre la masonería. Juárez fue masón. Él dice que la masonería es la cuna de todas las religiones. También ellos lo que se enfocan es en la edificación y en la construcción. En otras palabras, la masonería no es una religión, no es una secta, sino es una logia, un grupo de personas cuyo principal enfoque está en la edificación o en la construcción, pero no de un muro o una casa, sino de personas. Buscan el perfeccionamiento del hombre a través de valores, principios, ideales y demás aspectos que lo vayan formando como persona. Por la trayectoria que Juárez tuvo a lo largo de su vida, fue reconocido por esta logia con el grado más alto, el grado de Masón 33. Por ello, hasta la fecha, le siguen ofreciendo todo tipo de reconocimientos, con unas placas que les voy a señalar ahorita ahí abajo, que estemos en la Plaza Cívica. Este monumento lo encontramos aquí a la vuelta. Fue hecho en 1888. Es el primer monumento que se hace sobre Juárez destinado para Oaxaca. Claro, para otros estados pudo haber otros monumentos, pero para Oaxaca, este fue el primero que está aquí a la vuelta. Tiene más de 100 años ubicado en Guelatao porque lo trajeron en 1906. Aquí hay una foto de cuando lo traen, conmemorando 100 años del nacimiento de Juárez. Y van a poder notar que es como un Benito Juárez tamaño real, de hecho sí es como conocemos al monumento. También representa rasgos de su vestimenta, algunas facciones de su cara, como una marca de nacimiento que tenía aquí en el labio. Y lo más importante es hablar de la estatura. El monumento mide 1,60, pero datos indican que Juárez pudo haber llegado a medir 1,37, más o menos así. Datos fundamentados en el hecho de que las personas de la raza zapoteca de esos años medían entre 1,40 y 1,43. Por eso no es tan descabellado pensar que Juárez pudo haber llegado a medir 1,37. Ese monumento también, ahorita que se acerquen a verlo, van a buscarle 2 impactos de bala, ¿ok? Tiene aquí en la patilla, sale de este lado, y otro en la parte de la espalda. Estos balazos se lo pusieron al monumento en 1910. ¿Quiénes? 2 generales carrancistas que pasaron por Guelatao en la época de la Revolución. Decidieron mostrar esa falta de respeto a la figura de Juárez, ¿no? Poniéndole estos 2 balazos. Y, pues bueno, ¿qué otras fotos encontramos? Un cohetero aquí en Guelatao. Y Juana Juárez, una